Este contenido te ayuda a crecer en la fe. Puedes apoyar este canal de una forma muy sencilla. He creado libros devocionales para adultos y también para niños, Biblias, oraciones y libros para colorear con valores cristianos. Te los dejo en el enlace de la descripción. Cada compra ayuda a seguir evangelizando. Gracias por formar parte de esta misión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En los últimos días ha habido bastante ajetreo entre nosotros los católicos con una polémica que ha surgido, ¿verdad?, en el corazón de la misma iglesia. Esa obispa anglicana que desde el corazón vaticano, desde el corazón del cristianismo, ella impartió una bendición en un lugar sagrado. Y hay opinión por ambas partes. Hay algunos que dicen que no tenemos por qué escandalizarnos, otros dicen que sí, otros dicen que eso es un error, otros dicen que eso es parte del ecumenismo y ideas, pues, como personas, ¿verdad? Pero a mí me ha gustado una declaración del padre Javier Olivera Rabasi, un sacerdote que yo admiro muchísimo, un sacerdote, pues, que no le ríe las gracias a nadie, que te dice las cosas tal como son, sin disfraces, sin maquillarlo. Y ese punto eh, que él tiene de ser tan claro, pues a mí me gusta, ¿no? El no tapar las cosas, ¿no? Mostrar las cosas como son. Y ese detalle o ese gesto que se dio en la iglesia, pues no es algo banal. El padre estaba muy enfadado en el momento que hizo ese programa. Vamos a reproducir aquí un cachito. Voy a compartir pantalla. Aquí. Aquí tenemos al padre Javier Olivera Rabasi. Por favor, vamos a escucharlo con muchísima atención y luego vamos a hacer una reflexión conforme a lo que la Iglesia Católica nos enseña. Así que vamos a oír al padre Javier Olivera Rabasi. A una arzobispa me da lo mismo que sea mujer. Me da igual que sea mujer o sea varón. No es arzobispa ni arzoabispa ni nada, no es nada. Es una mujer que está disfrazada, que no tiene orden sagrado ni puede tenerlo. Por un doble motivo no puede tenerlo, porque no hay sucesión apostólica en los anglicanos, y en el caso de que hubiese una especie de hilito de sucesión apostólica, no hay subjectum sobre el cual recae el orden sagrado, que es un varón. Bien. En ninguno de los dos casos. Me da igual que esté vestida de eso o que esté vestida de Edna Moda, la de Los Increíbles. Me da lo mismo. Bien, esa era la opinión del padre Javier Olivera Rabasi. Y como hemos dicho, ¿no? Hemos visto estos últimos días esa figura anglicana, una mujer que se presentaba como obispa e imparte esa bendición en el Vaticano. Entonces surge una pregunta que ni tú ni yo podemos evitar. ¿Qué significa esto realmente? ¿Es un gesto legítimo de unidad? ¿O estamos dando paso a una confusión peligrosa? Aquí no estamos ante una cuestión estética, ni sociológica, ni emocional. Estamos ante una cuestión sacramental. La Iglesia Católica enseña de forma definitiva que el sacramento del orden requiere dos elementos esenciales. En primer lugar, sucesión apostólica válida. En los anglicanos no existe, se rompió esa sucesión cuando Enrique VIII separó a la Iglesia de Inglaterra de la Iglesia Católica, por los motivos que ya todos sabemos. Y en segundo lugar, debe de existir y debe de haber materia adecuada, que es el sujeto, es el varón bautizado.
Sobre el primer punto, sobre la sucesión apostólica válida, el Papa León XIII fue tajante en la bula Apostolique Cure del año 1896. Dijo lo siguiente: las órdenes anglicanas son absolutamente nulas y completamente inválidas. ¿Qué significa esto? Esto significa que desde la perspectiva católica no existe sacerdocio válido en el anglicanismo, tal y como se configuró tras la ruptura. Por tanto, no tienen Eucaristía válida y tampoco hay episcopado sacramental. El padre Ravasi, ¿qué ha dicho? Que es una señora disfrazada de obispa. Muchos dirán, fíjate cómo se burla de la señora obispa. Pero es que es la verdad. Si no hay sucesión apostólica válida, el hábito no hace al monje. No existe sacerdocio válido en esa señora. Aunque se vista de obispa, de cardenal, aunque se vista de papa, no existe. En el segundo punto, el sujeto del orden, y esto es un punto importante, la Iglesia no se considera con autoridad para cambiar esto. ¿Por qué? Porque fue el mismo Cristo quien decidió que sus primeros 12 obispos, los apóstoles, fueran hombres. Jesús no tenía la mentalidad que muchos tienen hoy. Tengo que elegir a 12 apóstoles. Ah, bueno, para que no haya polémicas, pues tomaré 6 hombres y 6 mujeres. No. Cristo llamó a los 12. Y si Cristo que fueran todos hombres, la Iglesia, ¿qué dice? No tenemos autoridad para cambiar eso. Aunque quisiéramos, no es posible. No podemos hacerlo. San Juan Pablo II lo declaró de manera definitiva en la Ordinatio Sacerdotalis, donde dijo que la Iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres. ¿Dónde está la polémica, la confusión? Si eso es algo que durante 2000 años ha sido. Pero ¿qué queremos hacer? Queremos derrumbar todo lo que ha establecido Dios. Por tanto, que el hombre sea el único que debe de recibir el orden sacerdotal, eso no es una cuestión disciplinar, que la Iglesia pueda quitar o poner cuando quiera. Es una cuestión de fidelidad a lo que Cristo instituyó. Pero hay un punto que yo creo que muchas personas ignoran. Y me parece muy grave. Porque fíjate, hace un ratito estaba mirando Facebook y habían varias personas católicas atacando muy duramente al padre Ravasi. Que porque esas palabras, que porque esa falta de ecumenismo, etcétera. Y otras cosas, pues, en la cual faltaban a la caridad. Y me parece, pues, muy, muy dañino cuando se trata de defender un punto y no se rebate ese punto, sino que se ataca a la persona. Y para mí eso es un acto completamente de cobardía y también de ignorancia. Cuando atacas a la persona y no al argumento. Pues bien, desde la teología católica, una obispa anglicana no es obispa en sentido sacramental. Su bendición no tiene carácter sacramental. Puede tener un valor humano, sí, simbólico o incluso religioso en un sentido pues amplio, pero no es equivalente a una bendición episcopal católica. Esto es clave. No todo gesto religioso es sacramental. Además, debemos de entender el ecumenismo tal y cual es. Y aquí muchos se confunden. Y ahí está la doctrina de la Iglesia. Por ejemplo,
En el Concilio Vaticano II, que a muchos le salen ronchas cuando escuchan oír a ese concilio, en la Unitatis Redintegratio, enseña que debemos buscar la unidad de los cristianos, reconocer elementos de verdad y santificación fuera de la iglesia visible, pero sin confundir la plenitud de la iglesia de Cristo. O sea, la iglesia dice sí al diálogo, sí al respeto, sí a la oración por la unidad, pero no aprueba la confusión doctrinal y no a equiparar realidades que no son equivalentes. Por ejemplo, el Papa Benedicto XVI dio una respuesta magistral con Anglicanorum Coetibus, donde no diluyó la doctrina, no relativizó el sacerdocio, al contrario, ofreció a los anglicanos un camino de plena comunión con Roma, respetando el patrimonio litúrgico, pero integrándolos en la Iglesia Católica verdadera. Eso es ecumenismo auténtico, unidad, pero en la verdad, no unidad en la ambigüedad, que es muy diferente. Y aquí es donde voces como la del padre Javier Olivera Rabasi ponen el dedo en la llaga y a muchos les duele. El problema no es el diálogo, el problema es cuando el gesto genera escándalo en los fieles, da la impresión de equivalencia sacramental, debilita también pues la comprensión del verdadero sacerdocio, porque entonces ya no es ecumenismo, ya es confusión. Por tanto, la Iglesia Católica no rechaza a los anglicanos, los ama, ora por ellos, busca la unidad, obviamente, la Iglesia es madre y quiere que todos sus hijos estén bajo el mismo redil, ora por ellos, buscamos la unidad, pero no puede ni tampoco se debe negar lo que ha recibido de Cristo. El sacerdocio en la Iglesia es real, la sucesión apostólica es esencial e innegociable y el orden tiene una forma establecida por Dios. Por tanto, una bendición anglicana en el Vaticano, yo me lo tomaría como un gesto humano de cortesía, pero no como una bendición sacramental. Y no puede interpretarse, obviamente, como un acto sacramental equivalente. Por tanto, la verdadera unidad no se construye pues diluyendo la verdad, sino abrazándola por completo, porque solamente en la verdad podemos encontrar esa ansiada unidad que Cristo ya quiso desde el comienzo, que sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, para que sepan que tú me has enviado. Por tanto, para mí, chapó al padre Javier Olivera Rabasi por sus declaraciones y animo a que vayan a su canal a ver el video completo porque para mí no tiene desperdicio. Así que envío un saludo al padre Javier y a todos ustedes, hermanos, pues espero que tanto el padre por su lado y yo por el mío hayamos podido pues iluminar ese camino que algunos pues tratan de oscurecer, ¿no? Pues dale like, comparte, dale a hipear y si nos quieres apoyar, pues aquí debajo tienes diferentes maneras para poder hacerlo. Dios te guarde, Dios te bendiga.